Durante siglos, el capítulo 4 del Génesis se ha presentado como una historia moral simple. Dos hermanos, una ofrenda aceptada, otra rechazada. Celos, crimen y castigo divino. Un relato diseñado para enseñar obediencia y consecuencias. Pero, al analizarlo desde un enfoque filológico, histórico y comparativo, deja de ser una fábula y revela una estructura mucho más compleja, fragmentada e inquietante. Surgen grietas, inconsistencias en el lenguaje original, vacíos narrativos sin explicación, elementos sin contexto y tradiciones paralelas, judías, gnósticas y apócrifas, que no solo amplían, sino que contradicen y reconfiguran la versión oficial. Estas fuentes apuntan al núcleo del relato, el origen de Caín, la naturaleza de su acto y el verdadero propósito de su castigo. Lo que emerge es una posibilidad incómoda. No es solo una historia de hermanos, sino el registro fragmentado de una ruptura en el orden original. Una anomalía en la línea de origen, una posible intervención fuera del texto canónico y un linaje que continúa bajo una lógica distinta, marcado, señalado y separado del resto. El texto parece claro. Eva concibe a Caín tras conocer a Adán. Pero al analizar el hebreo original, esa certeza se debilita. La frase que te presento en pantalla es la original, tradicionalmente traducida como «he adquirido varón con la ayuda de Jehová». No es la única ni necesariamente la más precisa. Esa ambigüedad abre una grieta directa sobre el origen mismo de Caín. En el hebreo bíblico, la partícula et no siempre actúa como un simple marcador. En ciertos contextos puede indicar una relación más directa o incluso identificativa. Por ello, algunos filólogos proponen lecturas alternativas como «he adquirido un varón, Yahvé» o «he adquirido un hombre con Yahvé», eliminando la idea de ayuda e introduciendo una conexión mucho más inquietante entre la concepción y lo divino. La diferencia es crucial. Transforma el nacimiento de un proceso humano asistido por Dios a uno donde la participación divina resulta directa o al menos profundamente ambigua. Esta tensión no pasó desapercibida. Traductores arameos de los Targumim intentaron suavizar la frase añadiendo elementos para reforzar la idea de que Dios ayudó en el nacimiento y cerrar lecturas problemáticas. Pero esa intervención revela algo clave. La ambigüedad era conocida, discutida y resultaba incómoda. Lo que queda es una declaración que no es transparente, sino un punto de tensión, breve pero cargada de implicaciones lingüísticas y teológicas que deja abierta la posibilidad, aunque sea sutil, de que el origen de Caín no esté completamente dentro de los límites que el propio texto intenta fijar. En el Targum de Jerusalén y en comentarios rabínicos tempranos ya se percibe esa incomodidad. Sin afirmarlo abiertamente, introducen matices que sugieren que la concepción de Caín no fue del todo ordinaria, como si algo en esa primera generación no encajara en la lógica del relato. No rompen la narrativa oficial, pero dejan entrever una tradición interpretativa más antigua, hoy fragmentada, que cuestionaba su origen exacto. Fuera del canon, la tensión deja de insinuarse y se vuelve explícita. En textos gnósticos como el apócrifo de Juan, la historia cambia por completo. Eva ya no es solo la primera mujer, sino una figura expuesta a fuerzas externas fuera del control del Dios creador tradicional. En ese marco surgen los arcontes, entidades no humanas asociadas al engaño, la manipulación y un dominio sobre la materia y la percepción. Dentro de esta narrativa, la concepción de Caín deja de ser un acto humano con intervención divina y pasa a interpretarse como una intrusión. Eva es seducida no simbólicamente, sino de forma literal, por una de estas entidades, y de esa unión nace Caín. Esto no solo altera la genealogía, la rompe por completo. Caín ya no pertenece plenamente a la línea de Adán, sino que representa una descendencia híbrida marcada desde su origen por una influencia ajena. Lo inquietante no es solo la idea, sino su coherencia interna. En el sistema gnóstico, la conducta de Caín, su reacción, su inclinación a la violencia y su destino encaja con una naturaleza distinta. No sería simplemente un hombre que falla moralmente, sino alguien condicionado por su origen. Así, lo que en el texto bíblico aparece como ambigüedad, aquí se vuelve explicación directa. Caín no actúa como los demás porque desde el inicio no es como los demás. Esta idea no surge de forma aislada. En la hipóstasis de los arcontes, uno de los textos hallados en Nag Hammadi en 1945, se expone una cosmología donde la creación humana no es un proceso limpio ni exclusivamente divino,
sino un escenario de intervención, manipulación y conflicto entre entidades. Aquí los arcontes no son símbolos, sino agentes activos. Inteligencias que observan, gobiernan e interfieren en la humanidad primitiva, buscando influir y controlar su descendencia. En este contexto, Eva deja de ser solo la madre de todos los vivientes y se convierte en un punto de contacto entre lo humano y esas fuerzas externas. Dentro de esta estructura, la línea de Caín adquiere otro sentido. No es solo el primer hijo fuera del Edén, sino el indicio de una alteración en la descendencia. Algunos nacimientos no respondieron al orden original, sino a una intervención que introduce una desviación en la línea humana. Así, Caín deja de ser solo un individuo problemático y pasa a representar una descendencia influenciada, parcialmente separada del diseño inicial. Lo clave es que esta estructura no es moderna, sino parte de un sistema teológico ya presente en los primeros siglos, coexistiendo y compartiendo con las versiones que luego se volvieron oficiales. En este marco, Caín deja de ser un caso aislado y se integra en una visión más amplia. Una humanidad atravesada por fuerzas en conflicto, donde no todas las líneas de origen son iguales. Incluso dentro del judaísmo místico, en el Zohar, aparecen lecturas que se alejan de lo literal. Este texto profundiza en los niveles ocultos del Génesis y plantea que el Edén no fue solamente desobediencia, sino un punto de contaminación espiritual con efectos en la descendencia humana. En varios pasajes se describe una relación más compleja entre la serpiente y Eva. No solo tentación, sino una forma de unión o influencia. Aunque el lenguaje simbólico sugiere una transferencia, una especie de impregnación como si parte de la esencia de la serpiente hubiese quedado adherida a la línea humana desde ese momento. A partir de ahí, algunas de las interpretaciones cabalísticas plantean que Caín no es solo hijo de Adán y Eva, sino portador de la influencia introducida en el Edén. No se afirma literalmente que sea hijo de la serpiente, pero sí que su origen está marcado por una distorsión, una energía ajena al equilibrio inicial, transmitida no como biología, sino como alteración de la esencia. Esto no solo reinterpreta su acto, sino su naturaleza. La violencia deja de ser una simple decisión moral y pasa a entenderse como la manifestación de una inclinación más profunda, ligada a su origen y a una influencia previa. Así, incluso dentro de una tradición vinculada al propio texto bíblico, surge una lectura que rompe su aparente simplicidad y plantea una idea incómoda. La primera ruptura no ocurrió cuando Caín mató a Abel, sino antes, en el Edén, cuando algo externo se infiltró en la raíz misma de la humanidad. Luego está el comportamiento. Caín no solo mata, ejecuta. El texto muestra una secuencia. Habla con Abel, lo conduce fuera del espacio habitable, lo lleva al campo sin testigos y allí actúa. Hay intención, desplazamiento y elección del entorno. La violencia no es caótica, es dirigida. Esto es clave porque no hay provocación directa de Abel. No hay discusión ni agresión previa, solo la diferencia en las ofrendas. El detonante no es externo sino interno. Caín procesa el rechazo, lo retiene y lo convierte en acción. No reacciona, decide. Después el patrón continúa. Ante la pregunta ¿dónde está Abel tu hermano?, no hay shock ni culpa, sino evasión fría. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? No responde, devuelve la pregunta y cuestiona la responsabilidad misma. Desde un análisis narrativo esto define un perfil claro. No solo transgrede, tampoco se somete a la autoridad. No hay reconocimiento de jerarquía moral. No niega con emoción, no responde con distancia. Opera como bajo otro sistema, donde el vínculo fraternal no implica obligación y la consecuencia no está internalizada antes del acto. De esta manera, el asesinato de Abel deja de ser solo el primer crimen y se convierte en el primer patrón anómalo. Premeditación sin provocación, ejecución sin vacilación y negación sin culpa. No es un error aislado, es una estructura completa. Luego el relato introduce otro elemento desconcertante sin explicación. Dios advierte que cualquiera podría matar a Caín y decide marcarlo para protegerlo. El problema no es la protección, sino la amenaza. ¿Quiénes son esos cualquiera? Hasta ese punto solo existen Adán, Eva y sus 2 hijos. No hay otros linajes mencionados y aún así el texto actúa como si ya hubiese más humanidad. Caín no cuestiona la amenaza, no pregunta quién podría matarlo ni muestra confusión, la asume. Su miedo es concreto,
Sabe que hay otros, que puede ser encontrado y ejecutado. Esto es clave porque dentro de la lógica del relato, la existencia de otros no es sorpresa, es un hecho. Las interpretaciones tradicionales han intentado cerrar este vacío con hipótesis como otros hijos no mencionados o saltos temporales. Pero estas soluciones no están en el texto, son añadidos para sostener la coherencia. El problema persiste, se introduce una amenaza colectiva sin haber establecido esa colectividad. En análisis textual esto suele indicar que el relato opera sobre una tradición más amplia de la que solo conserva fragmentos. Es decir, lo que tenemos podría ser una versión adaptada con partes del contexto original omitidas. Así, el miedo de Caín no solo añade tensión, revela una fisura estructural, un mundo más amplio de lo narrado con actores que el texto no presenta. Y luego viene la marca. La señal de Caín es uno de los elementos más enigmáticos del relato. Aparece sin descripción ni explicación. No se define su forma, naturaleza o duración, solo se establece su función, proteger. Pero esta función rompe la lógica esperada. Tras el primer asesinato, Caín no es eliminado, es preservado. La marca no lo expone, lo vuelve intocable. Quien lo mate recibirá un castigo mayor. No es solo un signo, es un mecanismo de disuasión. Esto introduce una inversión inquietante. El primer asesino no es erradicado, sino protegido para que continúe. La marca no actuó como castigo visible, sino como garantía de supervivencia. Las tradiciones han intentado explicarla. Letra divina, señal física, resplandor o condición invisible. Pero todas coinciden en algo. El texto original deja su naturaleza abierta. Y ahí está lo inquietante. No es falta de detalle, es opacidad deliberada. La marca no dice qué es, pero deja claro lo que hace. Separa, identifica y sobre todo protege. En la tradición rabínica, la falta de descripción dio lugar a múltiples intentos de llenar el vacío. Desde una letra del nombre divino en la frente, hasta una alteración física visible o un cambio en la apariencia. Todas buscan materializar algo que el texto deja deliberadamente indefinido. Sin embargo, en textos más antiguos como el Libro de los Jubileos, la marca adquiere otro matiz. No se define por su forma, sino por su función y permanencia. Es un identificador que distingue y separa en el tiempo. No es solo un rasgo visible, es una condición. En este marco, la marca opera casi como un registro. Caín no solo es protegido, queda reconocido de manera constante. No se trata solo de evitar su muerte, sino de señalar que su existencia está bajo una forma de supervisión. Pese a las diferencias, todas las interpretaciones coinciden en lo esencial. La marca no es un detalle menor, sino un elemento que redefine a Caín. No lo elimina, lo integra de forma distinta, como alguien que ya no pertenece completamente al mismo orden que los demás. En interpretaciones místicas posteriores, la marca deja de ser solo protección y adquiere un sentido más profundo. Pasa a ser un sello de pertenencia, no solo resguarda, vincula. En ciertas corrientes esotéricas y cabalísticas se extiende como un identificador activo. No es algo que simplemente se ve, sino algo que define. Una inscripción que indica que Caín ha sido reclamado o separado para un propósito. La protección deja de parecer misericordia y se acerca más a una medida de conservación. La lógica cambia. No se le protege porque no deba morir, sino porque no puede ser eliminado. Su existencia se vuelve necesaria dentro de un esquema mayor. La marca no es solo un límite externo, es una redefinición de lo que es. Algunas lecturas van más lejos y plantean que esa señal implica conexión con fuerzas del orden humano, haciéndolo reconocible incluso a otros niveles, no solo visible, detectable. Así, lo que el texto parece una medida puntual, se convierte en una reconfiguración total de identidad. Caín no solo sobrevive, queda inscrito en una estructura de la que ya no puede salir. Tras el exilio, Caín se establece en Nod, al oriente del Edén. Pero Nod, derivado de Nut, no es solo un lugar, implica movimiento, inestabilidad, errancia. No define un territorio, define una condición. Caín no solo es enviado allí, queda marcado como errante permanente. Sin embargo, el relato introduce una ruptura inmediata. Caín construye una ciudad, no un refugio temporal, sino un asentamiento fijo, con nombre y permanencia. Surge entonces la contradicción central. ¿Cómo alguien condenado a vagar sin descanso se convierte en fundador de una ciudad?
¿Cómo se reconcilia la errancia con el establecimiento? La tensión es fundamental. Errante y constructor responden a dinámicas opuestas. Uno implica desarraigo y movimiento, el otro estabilidad y proyección. Sin embargo, Caín encarna ambos estados a la vez. Aquí es donde surge otra pregunta. ¿Para quién construye esta ciudad? El relato no menciona una población previa, pero una ciudad implica comunidad y estructura social. De nuevo aparece una colectividad no introducida, pero sí asumida. Las explicaciones posteriores, asentamiento primitivo o uso anacrónico del término, no eliminan la contradicción. El texto mantiene la fisura, un errante que fija, un expulsado que establece, un marcado que no solo sobrevive, sino que inicia algo. De este modo, no deja de ser solo el destino del exilio y se convierte en una paradoja. Un lugar que representa la errancia y a la vez el origen de la primera estructura permanente fuera del Edén. Luego, el texto afirma que Caín conoció a su mujer y continúa sin explicación. No se introduce su origen ni su relación con los personajes existentes, simplemente aparece. En una narrativa hasta entonces limitada, esta omisión es clave. Se repite el patrón. El relato presupone una realidad que no se ha construido. La existencia de una esposa implica otros humanos no mencionados. No es un detalle menor, sostiene toda la continuidad de la línea de Caín. Las interpretaciones tradicionales como que era una hermana o pariente de Adán y Eva buscan cerrar el vacío apoyándose en menciones posteriores. Pero eso funciona como reconstrucción, no como información presente. El texto en este punto no lo aclara. Desde la crítica textual, estas omisiones apuntan a que el relato actual proviene de una compilación de tradiciones más amplias. Al condensarse se perdieron contextos, dejando elementos como la esposa de Caín implícitos pero sin desarrollo. El resultado es una discontinuidad que el propio capítulo no resuelve. La figura de su esposa no solo abre una duda genealógica, refuerza la idea de un mundo más complejo con partes omitidas o simplificadas en la versión final. Más adelante su descendencia rompe la imagen de una humanidad primitiva. En lugar de una línea rudimentaria surgen hitos de civilización. Jabal, origen de la vida nómada organizada y la ganadería. Jubal, inicio de la música y la expresión cultural. Y Tulbán Caín, asociado a la metalurgia, al trabajo del bronce y el hierro, evidenciado en un nivel técnico que supera la simple supervivencia. No es una descendencia estancada, sino una línea que construye e innova. La primera estructura civilizadora fuera del Edén. Pero ese progreso convive con la violencia que la origina y la intensifica. En este punto aparece Lamech, quien no repite a Caín, lo redefine. No oculta el asesinato, lo proclama y eleva la escala. Si 7 veces será vengado Caín, Lamech 70 veces 7. La violencia deja de ser un acto aislado y se convierte en una lógica heredada y amplificada. No hay culpa, hay identidad. El contraste es claro. La misma línea que impulsa cultura, técnica y organización social también profundiza la violencia. No corrige el patrón, lo expande. Progreso y destrucción avanzan en paralelo dentro de una misma descendencia. En cuanto a la muerte de Caín, el texto bíblico guarda silencio absoluto. No hay cierre ni desenlace. Su historia queda suspendida, generando desde la antigüedad la necesidad de completarla con tradiciones posteriores. En el libro de los jubileos, Caín muere cuando una casa cae sobre él. El primer constructor destruido por una estructura. No es combate ni ejecución, es una muerte ligada a lo que representa. Pero en el Midrash y tradiciones rabínicas su final adquiere un desarrollo mucho más detallado y perturbador. Lamech es descrito como un hombre ciego, condición que en esos relatos no siempre se representa como física, sino también como un símbolo de una descendencia que actúa sin ver plenamente las consecuencias de sus actos. Debido a esta ceguera depende completamente de su hijo Tulbán Caín, quien actúa como guía durante la caza. En una de esas jornadas, Tulbán Caín observa a lo lejos una figura cubierta de pelo y encorvada. Caín ya anciano y errante, y la confunde con un animal. Siguiendo la dinámica habitual, le indica a su padre dónde apuntar. Lamech, confiado en una guía de su hijo, dispara una flecha sin saber realmente a qué le está apuntando. El arma, por tanto, no es elegida al azar, es parte del contexto de caza, una extensión de esa misma línea de desarrollo técnico que la descendencia de Caín había introducido.
Cuando se acercan descubren el cuerpo. Tulbán Caín reconoce el error. No era una presa, era Caín. En ese momento Lamech comprende que ha matado a su propio antepasado. La reacción no es de contención, sino de violencia inmediata. En algunas versiones golpea con sus manos en señal de desesperación y termina aplastando a su hijo. En otras lo mata directamente en un arrebato al responsabilizarlo por haberlo guiado mal. El episodio queda marcado por una doble ceguera, la física de Lamech y la interpretativa de Tulbán Caín. Uno no ve, el otro interpreta mal. El resultado es una cadena cerrada donde la violencia regresa al origen y se replica dentro de la misma línea. No hay intención de matar a Caín en un sentido consciente, pero el acto ocurre igual, como si el patrón ya estuviera en marcha y no necesitara intención para cumplirse. Este cierre refleja el acto original. Caín inicia la violencia y termina alcanzado por ella, transmitida a través de su propia línea. No hay redención, hay continuidad. En consecuencia, aunque el texto bíblico guarde silencio, estas tradiciones contribuyen a un desenlace coherente. La violencia que Caín introduce no desaparece, regresa amplificada y heredada. No es un evento aislado, es el origen de un patrón que se proyecta generación tras generación. La muerte de Abel no cierra una historia, abre una línea. Con el tiempo, en corrientes esotéricas, Caín deja de ser solo el primer asesino y pasa a verse como portador de conocimiento vinculado a saberes fuera del orden original. La figura de Tulbán Caín refuerza esta idea. No solo hay desarrollo, hay dominio y transformación de la materia. En este contexto, la línea de Caín deja de ser solo genealogía y se interpreta como una línea separada, definida no solo por su origen, sino por lo que porta. Una descendencia que no solo construye y desarrolla, sino que canaliza conocimientos considerados prohibidos o ajenos al orden inicial. En la Edad Media, esta idea se intensifica. Caín comienza a vincularse con figuras condenadas al desplazamiento perpetuo, como el arquetipo del judío errante. Una existencia marcada, prolongada y separada del ciclo normal. Aunque no siempre haya conexión textual directa, el núcleo simbólico es el mismo. De esta manera, Caín deja de ser un personaje antiguo y se convierte en un arquetipo persistente. El que rompe el orden, accede a lo que no le correspondía y no solo carga con su acto, sino que lo transmite, lo encarna y lo extiende más allá de sí mismo. En lecturas modernas, especialmente desde la mitología comparada y la antropología simbólica, Caín se define como el primer transgresor consciente. No actúa por ignorancia. Ha sido advertido, comprende la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y aún así decide cruzar el límite. No hay engaño ni intermediarios, la decisión es interna y deliberada. Esto lo distingue de otros relatos antiguos y lo alinea con un arquetipo recurrente. El individuo que, teniendo conocimiento, actúa contra el orden establecido. Pero incluso bajo esta perspectiva, el relato no se cierra. Su origen ambiguo, las tradiciones que sugieren intervención externa, su conducta calculada, la protección que recibe, la presencia de otros no mencionados, la ciudad en medio de la errancia y una descendencia que impulsa el desarrollo, todo desborda la idea de una simple lección moral. La pregunta no desaparece, se afina. Si Caín no encaja del todo en la línea que parte de Adán y Eva, sí introduce tensiones que el texto no resuelve. ¿Qué función cumple realmente? No es solo el primer asesino, es la primera ruptura interna del sistema, la primera fisura visible del relato, la primera anomalía. ¿Y tú qué opinas al respecto? Después de ver cada una de estas grietas, cada omisión, cada tradición que intenta completar lo que el texto deja abierto, ¿sigues viendo esta historia como un simple relato moral o como un registro fragmentado de algo mucho más complejo? Porque cuando las piezas no encajan, no siempre es porque falta información. A veces es porque lo que falta fue removido. Esto es André Louis, Biblia desclasificada, lo divino bajo investigación. Y recuerda, lo que ha sido contado no siempre es toda la verdad, y lo que fue ocultado casi siempre es lo más importante. Hasta pronto.